Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente venimos a ti, Señor. No nos cansamos de estar delante de ti, buscarte a ti, Señor, porque queremos estar siempre delante de tu presencia. Nos emociona estar delante de ti, Señor. Nos emociona, nos alegra poder saber que tú estás al frente de nosotros y conduces nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos estar aquí. Gracias porque tú nos permites, Señor, poder desarrollar estos discipulados y poder llevar tu mensaje a nuestros hogares en toda la congregación, Señor. Desde ya te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos ayudes, que nos ilumines y que nos llenes siempre de ti para poder siempre estar prestos para enseñar tu buena palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos, Señor, y este tiempo lo ponemos en tus manos, lo entregamos a ti para que tú lo administres y nos ministres de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén. Y amén. Ok. Bueno, hermano, acompáñame rapidito, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Bueno, ustedes recordarán que en la última reunión, cuando el pastor, de uno de los martes, que el pastor predicó acerca de las manifestaciones, de las revelaciones del Señor Jesucristo, o de las cristofanías o teofanías, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Bueno, a mí me gustó mucho el tema, me cautivó, y por eso me quedé platicando un poquito acerca de Cristo. Y entonces la reunión anterior platicamos acerca de los títulos de Cristo que aparecen en el Apocalipsis, por lo menos capítulo 1. Quería seguir con eso, pero fíjese que me entretuve en este tema, me entretuve en este verso, porque dice de que hay un misterio, ¿verdad? Hay un misterio y bueno, que dice Pablo, dice que grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, ¿quién es el misterio de la piedad? Es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que, bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Quiero enseñarle algo. Quiero hablar acerca del misterio de la piedad. Ahora, ¿por qué pongo al pequeñito ahí en ese pesebre? Es porque dice que el primer punto del ministerio de la piedad es la encarnación del verbo. Es porque el verbo se hizo carne. Entonces, por eso es que me llamó la atención el tema y el texto, que de ahí partió. ¿Partió de qué? Partió de que dice Juan que el verbo se hizo carne, aquel verbo que habitaba en la eternidad con Dios, aquel verbo que estaba siempre con Dios, aquel verbo que estaba, si usted quiere, como lo conocemos, en la soledad íntima con el Señor, con el Dios el Padre. Entonces viene y se manifiesta como hombre, entonces entra en un cuerpo. Ahora, Pablo le llama a eso, esto es un misterio bien grande. Ahora, cuando hablamos de misterios, nos damos cuenta que, bueno, empecé a buscar acerca de misterios y me encontré un montón. Me sorprendió realmente porque nunca le había puesto atención mucho a la palabra, y quiero mostrarle algunos misterios que yo veo acá. Mire lo que dice la palabra aquí. Bueno, hablando de los misterios, ¿verdad? Dice que, ahí se los estoy poniendo todos. Mire, habla del misterio del reino de Dios, misterio de Israel, el misterio oculto de la sabiduría de Dios, el misterio del Espíritu por las lenguas, el misterio de la transformación de su voluntad, de Cristo a la iglesia, del evangelio, el misterio entre los gentiles, el misterio de Dios y Cristo, el misterio de la iniquidad, el misterio de la fe, el misterio de la piedad, que es el que vamos a ver hoy, el de las 7 estrellas, el de la Babilonia la grande y el de la mujer. Mire, la mujer es un misterio, usted. No, pero bueno, es que usted se ríe, pero es que no me deja terminar. No estoy hablando de la mujer que aparece ahí en Apocalipsis, estoy diciendo yo. Pero, ay Dios mío, bueno. Pero bueno, no deja de ser misterio, ¿verdad? Ese es el punto. Ahora, bueno, ahí faltan misterios. Si usted los indaga y los busca bien, se va a dar cuenta, pero ahí solo son Nuevo Testamento, faltan del Antiguo Testamento, y aún hicieron falta algunos del Nuevo Testamento, pero como se mira son un montón. Cuando quiera agarrar tema para estudiar, mire, ahí tiene ese montón de misterios para poder desarrollar. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto de los misterios? Bueno, número 1, vemos que la Escritura en sí misma está llena de misterios.
Y claro, creo que hay un proverbio, no sé si es 25, que dice que la honra de Dios, ¿cuál es? Esconder un asunto, crear un misterio. Pero la honra del rey, indagarlo. La honra del rey es ir a estudiarlo, ir a desarrollarlo. Entonces, perdone que se lo pongo de esta manera, pero la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, así que tenemos un trabajo por hacer. ¿Y cuál es el trabajo por hacer? Investigar cada uno de estos misterios, qué simbolizan, qué significan, qué trae de bueno para la iglesia, para cada uno de nosotros, qué me tiene que enseñar, hacia dónde apunta, por dónde tengo yo que caminar. Todo ese tipo de cosas, ese es el trabajo que nosotros debemos de desarrollar entendiendo cada uno de estos misterios. Así que su trabajo y el mío, ¿qué es? Escudriñar los misterios de Dios, investigarlos, indagar en ellos, estudiarlos. ¿Por qué? Porque entonces así vamos a conocer las verdades divinas y cuál es el propósito de Dios en las diferentes edades de tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, no solo vivir nosotros, sino que cuando el Señor habla de misterios, habla del pasado que lo trae al presente y también nos habla de un futuro. Y por eso tenemos que conocer todos estos misterios de lo que el Señor está hablando ahí. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, bueno, poco a poco dice, Pablo le dice a Timoteo de sus enseñanzas, ¿verdad? Que nosotros debemos de ir a indagar el misterio, porque Pablo se queda pensando por algún momento y dice, ¿sabes qué, Timoteo? Grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿a qué me refiero con el misterio de la piedad? La piedad, bueno, pero nos podemos adelantar un poquito. Pero ¿qué es piedad? ¿Qué es para usted la piedad? Bueno, basándonos en lo que Pablo menciona en ese texto, si quieren, bueno, se lo voy a poner el texto acá, no sé por qué acá. En lo que Pablo menciona, basándonos en ese texto, dice, grande es el ministerio de la piedad, Dios manifestado en carne. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es entonces el misterio de la piedad? ¿Qué es? Es el más grande acto de amor de parte de Dios para con nosotros. ¿Y por qué digo para con nosotros? Pues porque el Señor vino por ti y por mí. Bueno, claro, por todos, ¿verdad? Pero ese es el punto importante de entender eso. Dios se hizo hombre para rescatarnos a ti y a mí, para estar que nosotros tengamos siempre un acceso a Él. Ahora, esto nos lleva al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Bueno, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, Dios manifestado en carne. Así que ese es lo primero que estamos viendo, Dios manifestado en carne. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la encarnación, el milagro de la encarnación, no reencarnación. Encarnación son dos cosas muy diferentes. Reencarnación es del lado negativo, del lado de las tinieblas. Es un espíritu tratando de poseer un cuerpo. Eso es reencarnar. Pero no estamos hablando de eso y que el Señor lo reprenda. Estamos hablando de la encarnación. Dios tomando un cuerpo. Dios haciéndose siervo, porque eso es lo que dice que vino a hacer. Entonces, esa es la primera gran virtud que tiene este misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Entonces, nosotros ya sabemos que Dios se manifiesta de muchas formas, y eso es lo que el pastor nos enseñó aquel martes cuando hablaba de la cristofanías. Porque Él se manifestó, bueno, cuando Dios se le manifestó a Moisés, ¿cómo le dijo? El gran yo soy el yo soy, ¿verdad? Es decir, yo soy el eterno, yo soy el que siempre soy, así que me mantengo siempre en la eternidad. No vivo para mí no hay ningún pasado, ningún presente, ningún futuro. A Josué se le presentó como el príncipe del ejército de Dios. Entonces, como el gran guerrero, como el Gibor. Después a otros se les presentó como el proveedor, después a otros se les presentó como el sanador, y así en cada uno se fue manifestando. Pero la manifestación más grande que Dios pudo hacer, según las palabras de Pablo y según lo que nosotros vemos en la Biblia, es que Él se magnificó como el bebecito allá de Jerusalén. Claro, de Belén, ya no es un bebé. Pues ya sabemos que no es un bebé, sino que ahora está sentado a la diestra de Dios, aunque algunos quieren tenerlo siempre en el corralito, pero no es así. Ahora el punto es que para Pablo eso fue un gran misterio. Ese fue un gran misterio, ¿por qué? Porque fue una manifestación, ya no como el gran guerrero, ya no como el todopoderoso, ya no como aquel gran Gibor y el proveedor de todo. No, se manifestó como un siervo que estuvo en necesidad,
un siervo que le daba sueño, se cansaba, le daba hambre y tenía las mismas necesidades que tú y yo pasamos también. Entonces esa fue la magnificencia que Pablo trató de recalcar. Grande es este misterio. ¿Por qué? Porque el poderoso Dios se convirtió en un hombre. Vino en forma de hombre, vino en forma de carne, y un hombre, ya sabemos que dice que era un hombre siervo, ¿verdad? O sea, no vino como rey, no era su etapa. Sabemos que él es el rey de reyes, pero no era su etapa. Él vino como un hombre, como un siervo, a humillarse delante de los demás. Entonces ese es el gran misterio de la piedad. Ahora, ¿pero por qué decimos que es un acto de amor? ¿Verdad? ¿A dónde nos figuramos esto? Bueno, desde luego que la encarnación, ¿por qué ocurrió? Porque fue el proyecto divino de Dios para restaurar, por sobre todas las cosas, para restaurar la comunión que teníamos con el Padre. Es decir, lo que se perdió allá en el huerto del Edén con Adán, cuando Adán dijo, ¿sabes qué, Señor? No se haga tu voluntad, sino que se hace la mía. Entonces, ese cordón esa conexión espiritual del cielo y la tierra se perdió, se rompió. Entonces, ese fue el propósito de la encarnación del Señor. Venir por muchas cosas más, obviamente, que hay ahí involucradas, pero estoy tratando de crear el vínculo principal del por qué la encarnación. Porque Él vino a restaurar la comunión del Padre Creador con sus criaturas. Él vino a restaurar la relación del Padre con sus hijos, y eso es lo que el Señor quiere establecer. Porque ¿cuál es el problema de los hijos? Bueno, a raíz de la caída, los hijos estaban en rebeldía, los hijos estaban endurecidos a causa del pecado. Entonces no había una solución para ello. ¿Por qué? Porque no había solución, porque Moisés en el antiguo pacto les presenta la ley. Pero la ley, ¿qué es lo que hacía? La ley no era para salvar a nadie. La ley solo era para demostrarle a las personas que no había salvación, que simplemente lo que había era señalamiento del pecado, y que la ley lo que hacía era condenarte. La ley lo que te decía es que pasarte el semáforo en rojo es una multa. Y nada más. Entonces, sin ley tú hacías lo que querías, pero con ley ya no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque te señalaba el pecado. Pero una vez en pecado, ¿qué hacía? Señor, ¿y ahora qué hago? Pues no hay solución. Y entonces, ¿cuál era la solución a eso? La muerte. Porque toda alma que pecare, pues esta morirá. Entonces no había una verdadera solución. Entonces, ¿por qué el acto de amor? Porque entonces vino el Dios eterno, el Dios creador, el todopoderoso, y decide, voy a ir con ellos, me voy a hacer igual a ellos, y me voy a humillar al punto de serme siervo de ellos para poderlos ganar para ti. Y ese fue el proyecto Cordero, el proyecto divino eterno, de que el Señor dijo, bueno, ¿y ahora a quién enviaremos? ¿Quién va a ir por nosotros? Y entonces el Señor dijo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, eso lo dijo Isaías, pero estaba hablando en perspectiva del Señor Jesucristo. Prepárame un cuerpo, yo voy a ir con ellos. ¿Y por qué así? Porque así tenía que hacerse. Así fue eso fue lo que el Señor le dijo a Juan cuando lo iba a bautizar. Usted se recordará que el Señor llega donde Juan a bautizarlo, y Juan le dice, pero tú vienes a mí a bautizar, si yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. No, para que toda justicia se haga realidad, para que toda justicia se deje bien establecida, tú me tienes que bautizar. Bueno, más adelante hablamos un poquito de eso, pero ¿por qué es? Porque él se estaba asociando con el pecado, no porque él era hombre pecador, porque el Señor Jesucristo nunca dice que cometió pecado, pero como llevó todos los de nosotros. Mire cuánto habrá agarrado solo de aquí, cuánto habrá agarrado. Amén. Inmolado, o sea, el proyecto ya estaba realizado desde mucho antes de que el mundo incluso fuera formado. Excelente. Y entonces ese es el gran acto de amor. Y a lo que Pablo termina hablando, el gran misterio de la piedad. Ahora, avanzando un poquito, mira cómo lo explica aquí Pablo. Dice Pablo en Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, bueno, eso es lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Él toma la forma de siervo, el Dios todopoderoso, el Dios creador, viene
y viene al... Mire, cuando habla de que el Señor se humilló, no es porque se hizo hombre la humillación del Señor, porque Él ahorita está, ¿en qué estatura está? ¿En qué? Él está en un cuerpo como un hombre, y Él va a volver como hombre, pero va a volver como Señor de señores y como Rey de reyes. Entonces allá ya no va a venir con una humillación de siervo, viene con vara de hierro a gobernar las naciones, y el que no le haga caso, pues me imagino que algún su garrotazo se va a llevar. Pero el punto es que Él ya no viene en un estado de humillación, viene en un estado de rey, viene en su posición, la posición que Él siempre ha tenido de rey. Ahora, ¿cuál es el punto entonces? Que el verbo se convierte en hombre, o mejor dicho, no es que se convirtió en hombre, sino que se hizo. Porque la conversión es que yo era algo y me hice algo. No, este es Él solito, como dijimos al principio, el Padre le preparó un cuerpo y Él entró en el cuerpo, y por eso es que nació como un bebé, porque se empezó a formar desde la raíz. Es decir, el Señor pudo haber aparecido entre nosotros y decir, bueno, yo soy Cristo y vengo aquí a imponer orden, ustedes o me dejan de pecar o se van a ir al infierno todos. Pero no vino así. ¿Cómo vino? Vino a enseñarnos cuál es el camino que nosotros debemos de desarrollar. Vino a darnos el ejemplo. Por eso es que Pablo dice que Él sigamos siempre sus pisadas, porque Él nos dejó ejemplo de lo que nosotros debemos de ser y actuar. Entonces, vino Él a ser el ejemplo de todos nosotros. No vino a mandar, no vino a imponer, ni siquiera vino a demandarnos la ley. Él dijo, yo la voy a cumplir por ustedes. Ahora sí, lo único que necesito es que ustedes caminen conmigo. Eso es todo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Seguir los pasos de Jesús, seguir las huellas del Maestro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, primordialmente, entonces, ¿cuál es el objetivo del plan Cordero? O el objetivo de que siendo como Dios se vino al mundo, se convirtió, se hizo hombre. Dice de que fue quitar la penal del pecado. ¿Sabe que había una demanda sobre nosotros por el pecado, verdad? Porque estaba la muerte ya estaba justa para nosotros. Cuéntame. Amén. Hebreos 2, 14 y 15, ¿verdad? Sí, para que sepan los hermanos que estamos afuera, que lean el texto. Y eso es exactamente porque Él vino a dejar el ejemplo de lo que nosotros debemos de seguir y hacer. Entonces quita la demanda que existía por la responsabilidad del pecado, y no solo eso, anula, como dice ese texto, anula la maldición de la muerte. Entonces ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Pero nosotros, ¿quiénes? Los que estamos en Cristo Jesús, amén. Entonces cuando usted dijo yo creo en Cristo, no solo te quitaron la demanda penal de la muerte, no solo te inscribieron en el libro de la vida, sino que ahora ya te dieron eternidad en el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios vino a través de la encarnación, vino a compartir la naturaleza divina en nosotros o con nosotros. ¿Sabe? Así como usted está, se mira en el espejo, yo creo que no apuesta que usted es eterno, ¿verdad? ¿O sí? Pero ya es eterno, hermano. Ya es eterno. Ya hay eternidad en cada uno de nosotros, perdón. Falta de fe, falta de fe. Pero bueno, el punto es que ya hay una eternidad en cada uno de nosotros. ¿Por qué es? Porque ya Dios las dejó establecida. Su nombre a usted es conocido en el cielo. Su nombre está registrado en el libro de la vida. Y ese libro de la vida lo inauguró el Cordero y lo escribió con su sangre. Entonces, mire todo lo que conlleva la encarnación del Señor Jesucristo. Adicional a esto, ya no tenemos por qué sufrir el infierno. O sea, fíjese que normalmente cuando hacemos el llamado, a veces hemos cometido ese error, ¿verdad? Y lo reconozco. Hacemos el llamado a la gente que cree en Cristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ya no vas a ir al infierno. Ese no es el objetivo principal. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es que tú te vuelvas como Cristo, que tú seas un Cristo en pequeño y que vivas como Él, siguiendo el ejemplo de Él, que te quitan el pecado, ya no vas a tener muerte, tienes eternidad, y adicional como premio de consolación, pues tampoco tienes infierno. Bueno, entonces ahí sí entra esto, porque el infierno es
es con el que atizamos y queremos asustar a los demás. Pero eso no debe servir para asustar a nadie. El infierno debe de definirse como algo que es un castigo para los que no tienen a Cristo, que es un castigo que no tiene que ser para los hombres, porque el infierno, ¿para quién fue creado? El diablo y sus ángeles. Quiere decir que todo hombre, todo ser humano que se encuentra en el infierno es un intruso, porque no fue para ellos esa creación. Pero lastimosamente, como son desobedientes, ahí van a ir a parar. Entonces la encarnación permite a Dios compartir su naturaleza con nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo? Identificándose primero con nosotros en nuestras debilidades como hombre, y desde luego enseñándonos a que como hombre podemos alcanzar la victoria. ¿O no enseñó eso el Señor? Pero es que ocupamos fe para eso. Y si tú y yo no ejercitamos la fe, no desarrollamos fe, no vamos a poder ser cristianos victoriosos. Vamos a siempre vamos a andar cayendo. Entonces, eso es la forma en que Dios demuestra su amor para con todos los hombres. Entonces, así es como inicia el misterio de la piedad. Ahora, yendo un poquito más adelante, dice Timoteo, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, que es el segundo punto que tenemos ahí. Justificado en el Espíritu. Ahora, pregunto algo. ¿Tenía que ser el Señor justificado en el Espíritu? Es decir, ¿quién es el que es justificado? ¿A quién se justifica, pues? Pues obviamente al pecador, claro, al pecador es el que hay que justificarlo. Entonces Cristo, como dijimos anteriormente, Cristo no es que pecó, Cristo no es que haya venido en pecado o que desarrolló pecado en su vida y que por eso tuvo que ser justificado en el Espíritu. No, fíjese que la palabra justificado no habla de eso. Cuando miramos en el diccionario esa palabra, y usted puede revisar a los que tienen ahí su Biblia en su computadora o su teléfono, ahí más que justificación habla de una vindicación. Cristo vindicado en el Espíritu, dice ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la justificación y la vindicación? Claro, Él se justifica porque Él tomó la justicia por su cuenta para justificarnos a nosotros, y estamos de acuerdo, se hizo uno con nosotros, perfecto. Él se justificó como hombre, de acuerdo, pero la vindicación quiere decir que estaba recuperando lo que había dejado, o lo que... Bueno, ese es vindicar. Cuando a ti te van a vindicar es porque te van a recuperar, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podemos decir lo que es el perfil de una persona? Que te han injuriado o te han calumniado. Entonces, cuando te van a vindicar, recuperas tu honor, tu dignidad. Eso sería la palabra correcta. A veces se le escasean las palabras a uno. Entonces, pues el punto es ese, eso es vindicar. Y eso es lo que estaba ocurriendo con el Señor Jesucristo. Entonces, Él estaba recuperando todo lo que le pertenecía. Ahora, como nuestro Señor había sido despojado, ¿de qué había sido despojado el Señor? De eso se trata la kenosis de Cristo. Dice que, claro, dejó toda su divinidad. Es como que alguien estuviese puesto con su abrigo divino y lo dejó guindado ahí en un perchero. Y entonces dejó la divinidad ahí y se vino con el traje de hombre, y hombre como de siervo, y como siervo padeció. Entonces, esa divinidad Él la tuvo que volver a recuperar por medio del Espíritu. Ahora, eso era un proceso. Eso no es que ocurrió en el momento mientras Cristo estuvo en la tierra. No, cuando Él estuvo aquí, como dijimos al principio, Él padecía hambre, padecía sed, tenía cansancio, quería dormir. Y el asunto es ¿cuál es? Que Él ya sufría como hombre y no vivía como Dios, aunque desarrollaba toda la actividad como Dios. Pero el punto ¿cuál es? Nuestro Señor Jesucristo siempre fue lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo a partir de... Bueno, sé que Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de María, porque cuando llegó María a encontrarse con Elizabeth, la madre de Juan, dice que Juan saltó en el vientre de Elizabeth y dice que quedó llena del Espíritu. Y bueno, usted ya conoce la historia. ¿Cuál es el punto ahí? Que cuando el Señor se va a bautizar, dice Juan, da testimonio que vio descender al Espíritu Santo que se posó sobre Él, y a partir de ahí fue llevado por el Espíritu a desarrollar toda la labor.
Cristo siempre fue conducido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es la manifestación visible de la triunidad de Dios. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. ¿A quién fue que le dijo el Señor: si me has visto a mí, has visto al Padre? A Felipe, ¿verdad? Bueno, el Señor se le presenta a Felipe y le dice: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué me preguntas que te muestre al Padre? Entonces, cuando miraban a Cristo, ¿a quién miraban? A Dios el Padre actuando en Él. Pero también estaba el Espíritu Santo desarrollando todas las obras, porque Él dice que por el Espíritu Santo echaba afuera, con el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Dice, entonces ahí estaba el Espíritu Santo actuando. Entonces ahí en el Señor Jesucristo, por eso Pablo llegó a entender, el Señor Jesucristo es la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque Él manifiesta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Están las tres personas de la triunidad de Dios manifestadas en la persona de Cristo. Por eso es que Cristo, hermano, Cristo es todo. Nuestro Cristo es todo. Ahora, en Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Esto ya es según la carne, nacido de la descendencia de David, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Bueno, aquí está hablando de la vindicación de Cristo, el estado de humillación asumido en su manifestación como siervo. Ahora, ¿cómo finaliza eso? Finaliza en la resurrección, y es ahí donde es vindicado. Es en la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Él resucita, dice que Él fue, bueno, cuando Él muere, dice que va hasta las profundidades de la tierra y del infierno. Pero cuando Él dice que Él fue llamado por el Espíritu de Dios, ¿por qué? Porque había una palabra allá en Salmos que decía: tu cuerpo no verá corrupción. Entonces eso ya estaba profetizado. Entonces es llamado por el Espíritu, y entonces ahí es donde Él es resucitado, glorificado y vindicado con todos sus atributos divinos nuevamente, siendo un hombre. Entonces Él ya no dejó su cuerpo de hombre, sino que se fue con Él, a tal punto que cuando Él vuelva, ustedes recordarán que se le acercan sus hermanos y le preguntan: ¿y esas heridas en tus manos? ¿Y esas heridas en tu costado y en tus pies? ¿Y qué va a contestar Él? ¿Qué es lo que responde el Señor? Estas me las hicieron en casa de mis amigos. Bueno, y hermanos, está bien, amigos y hermanos, pero son las heridas que le dejaron en los antepasados. Pero al final, ¿por qué fueron esas heridas? Porque era el cierre del misterio de la piedad. Era la manifestación de Dios, del Señor como hijo, como hombre. Amén. Entonces, de esa manera, a partir de la resurrección, el Señor vuelve a su estado de Dios, a su presencia, al Dios Padre, a compartir trono con Él, al lado de Él. Y entonces ahí es donde es vindicado y manifestado, ya no como siervo, sino que como el Dios que siempre ha sido y siempre será. Amén. Punto número 3, visto de los ángeles. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Mire, sin duda alguna, bueno, cada uno de estos puntos guarda relación una con la otra, pero ¿qué habrá pensado los ángeles al ver al Señor Jesucristo ahí en un pesebre, hermanos? ¿Qué habrán pensado? ¿Ha analizado usted alguna vez eso? Algunas veces, como a uno le vuela mucho el pensamiento a veces, ¿verdad? Pero uno se pone a pensar, ¿y un ángel que habrá creído al ver al Señor Jesucristo acostado en un pesebre de tierno, de bebé, y siendo el Dios poderoso que era, y estando en un estado tan, bueno, ¿qué podríamos decir? Tan frágil, tan dependiente? ¿Perdón? No, esa revelación es compleja, es completa, pero para la creación, no para los creados. Ese es el punto. Para los ángeles esto era, aunque no vamos a desmentir que el ministerio angélico siempre estuvo presente con nuestro Señor. Pero el punto, ¿cuál es ahora? No quiere decir que los ángeles sabían cuál era el plan cordero. Dice que fue hecho poco menor que los ángeles, sin embargo lo has coronado de majestad. ¿De quién se está refiriendo? Primeramente de nuestro Señor Jesucristo, y seguidamente ¿de quiénes? De nosotros, que somos los coherederos con Él también y que venimos detrás de Él. Está hablando de la creación humana, que fuimos hechos menor que los ángeles, pero nos han coronado de majestad.
Entonces, a partir de Cristo, la corona viene para ti y para mí también. Ahora, es necesario que los ángeles entendieran eso. ¿Para qué? Para poder desarrollar el ministerio que les correspondía a ellos. Este servicio angélico siempre estuvo disponible para nuestro Señor. Miren, se lo voy a detallar aquí poco a poco. Número 1, dice aquí, hablando del ministerio angélico, ¿verdad? Dice que lo anunciaron antes de su nacimiento. Porque Gabriel se le presenta a María y le dice, ¿sabes qué, María? Ahí viene el Espíritu del Señor te va a cubrir, va a ser una sombra sobre ti y tú vas a quedar embarazada de este santo ser. Y bueno, usted conoce toda la historia, pero el punto es que lo anunciaron antes de su nacimiento. Número 2, dice que los ángeles lo contemplaron y lo anunciaron en su nacimiento. Es decir, visitaron la presencia del Señor cuando estaba en el pesebre y se lo fueron a anunciar a los pastores allá para que fueran también a reconocerle y adorarle. También dice que lo contemplaron y le sirvieron cuando fue tentado. ¿Se acuerdan el tiempo de la tentación del Señor de los 40 días? Dice que al final de los 40 días, de cuando hubo terminado el diablo toda tentación, el diablo se fue, lo dejó y vinieron ángeles a servir al Señor. Entonces así es como el ministerio angélico trabaja para él. También dice que lo contemplaron y le fortalecieron en su agonía, mientras el Señor sufría la agonía en el huerto de Getsemaní, mientras él estaba en la angustia, Padre, que pase de mí esta copa, pero si no se puede, que sea tu voluntad y no la mía. En esa angustia dice que llegó un ángel a fortalecerle. Hermano, el ministerio angélico es tremendo. Ahora, déjenme lo llevo al final. Estuvieron preparados para defenderle en su juicio. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Ahí en Mateo 26:53, Pilato le dijo, a mí, que tengo la potestad de soltarte o crucificarte, ¿no me respondes nada? ¿Qué le dijo el Señor? Mira, pongamos las cosas aquí en orden. La autoridad la tenés porque mi Padre te la dio. Y si yo me viera en peligro, yo solo tengo que pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y me las manda. ¿Se ha puesto a pensar usted, para qué el Señor querría 12 legiones de ángeles si un angelito, bandido le iba a decir, pero no es bandido obviamente, un angelito mató a más de 185,000 clientes? Un solo ángel mató 185,000 personas después de un pecado que había hecho David. El Señor lo mandó, bueno, ahí está el ángel que va a hacer justicia, hasta que David dio la ofrenda y lo perdonó. Pero ¿cuál es el punto? Si un ángel tiene esa capacidad, ¿para qué quiere 12 legiones? Pero ahí están los ángeles listos. Ese es un ejército listo para combatir. Y no están bromeando, no están jugando, no aportan la espada para enseñarla, sino para usarla. Ellos anunciaron también su resurrección como manifestación de la obra cumplida. ¿Se acuerda aquel poderoso ángel que vino, removió la piedra, se sentó en ella y les dijo a las mujeres, mira, vosotros no temáis, decirle a Pedro y a sus discípulos que él va delante de ustedes a Galilea? Y lo que se anunció de él, de que iba a resucitar, pues aquí ya se cumplió. ¿Verdad? Aquí no hay nadie muerto, él está vivo. Ese fue el testimonio del ángel, él está vivo. Amén. Sí, gloria a Dios, él está vivo. Y bueno, hay algo más aquí. Ellos anunciaron también su regreso, tal y como ascendió. Los discípulos estaban viendo al cielo mientras el Señor se despedía de ellos en la ascensión. Y cuando él se perdió de verlos, así como cuando usted iba al aeropuerto y los paisanos se le iban y usted se quedaba hasta que el avión se perdía, pues más o menos así estaban ellos con el Señor Jesucristo. Y dice que cuando ellos ya lo perdieron de vista, se le apareció un ángel y les dijo, varones galileos, ¿qué estás viendo ahí arriba? Así como se fue, así va a volver. Entonces tenemos más bien que estar con la cabeza aquí abajo, pensando en cómo desarrollar la vida para agradar a Dios y estar listos para cuando Él regrese. Bueno, nuevamente, si me faltaron versículos para ver más ejemplos de la administración angélica. Pero ¿cuál es el punto aquí? Fue visto de los ángeles. Ellos pudieron apreciar al verbo, al Dios Todopoderoso hecho carne en un bebecito, y cómo se desarrolló, cómo de repente, no sé si el Señor jugaba con carritos, tierra, no sé, pero algo tenía que hacer de niño, ¿verdad? Hasta que el hombre ya creció y entendió que él venía a una comisión, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? El ministerio angélico visto por los ángeles, visto de los ángeles. Ahora, los ángeles siempre están prestos en el ministerio del Señor. Mire lo que dice Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Mire esto, ¿a quién le va a predicar ustedes y yo? La infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes, hermanos? No sé por qué se me cambió aquí. Bueno, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Entonces, aquí viene el punto. ¿Por qué la predicación de la iglesia es esperada? ¿Por qué la predicación de la iglesia es urgida? Porque le vamos a predicar a potestades en lugares celestes. ¿Quién cree que son esas potestades? Los ángeles. Los ángeles, por eso ellos nos sirven a nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo nos estemos capacitando, nos estemos protegiendo, nos estén desarrollando, porque en algún día tú vas a estar delante de ángeles predicándole la palabra del Señor. ¿Perdón? Claro, ya no es por salvación, porque ellos ya están en el cielo, pero es la enseñanza bíblica de acuerdo a lo que está escrito, porque así es como tiene que ser. Bueno, si hasta Pilato dijo lo que es escrito. Si él, que era un hombre que no era creyente, lo entendió, ¿cómo no lo vamos a entender nosotros y lo vamos a enseñar también a los demás? Amén. Ahora, dice aquí también entonces, predicaba a los gentiles. Visto de los ángeles, predicaba a los gentiles. Mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Equiparnos, prepararnos, porque a ti y a mí nos va a tocar esto, predicarle a los gentiles. El Salvador resucitado, ¿qué pasa? Ahora tiene que ser proclamado. El Salvador resucitado ahora necesita ser proclamado en todas las naciones. Necesita que cada uno de nosotros le digamos a cualquier inconverso: necesitas venir a Cristo, necesitas acercarte a Cristo. ¿Quieres resolver tu problema? La única respuesta que yo conozco es Cristo. ¿Quieres resolver cualquier situación de vida? Lo único que se me ocurre a mí que te puede ayudar es Cristo. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Cristo lo que hay es desesperanza, tristezas, angustias, congojas. Con Cristo es todo lo contrario. Todo claro. Bueno, ese es el rema de nuestro pastor, ¿verdad? Pero el punto ¿cuál es? Que dependemos 100% de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con Cristo? Bueno, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Entonces, por eso es que Él se volvió a favor nuestro. Mire, aunque aquellos lo hubieran creído, lo hubieran aceptado, Él siempre hubiera venido por nosotros, porque así estaba escrito. Iba a ser una iglesia, y la iglesia tenía que prepararse entre judíos y gentiles. Ahora, ¿cuál es el punto? Que como aquellos no le hicieron caso, entonces Él se fue con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que no teníamos pacto, porque el antiguo pacto no era para usted ni para mí. ¿O sí? Claro que no. El antiguo pacto era para los israelitas, pero Él nos incluye a nosotros en un nuevo pacto. Ahora, un nuevo pacto no es un pacto de señalarte: ella estás mal. No, es un nuevo pacto de gracia que te dice: ¿has pecado? ¿Ya pecaste? ¿Pecaste hoy? No, bueno, con eso estás pecando ya también. Bueno, el punto es que pecaste, abogado tenéis para con el Padre. Entonces, así como funciona la gracia. Antes pecaste, estás en condenación. Pecaste, ya sos reo de muerte. Ahora pecaste, sí, pequé, pero me arrepentí. Bueno, alcanzaste misericordia. Claro, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero ¿cuál es el punto aquí? El tiempo del nuevo pacto que nos han regalado a ti y a mí es el pacto que tenemos que predicarlo a los gentiles. Es el pacto que tenemos que ir y enseñar. Es el pacto que tenemos que nosotros que proclamar a las naciones también. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, esa es por la razón por la que ahora se predica acerca del evangelio de gracia, porque es el pacto que nos han regalado a ti y a mí. ¿La ley para qué nos sirve? Para instruirnos en cómo es que funciona la gracia y el gran beneficio que la gracia tiene sobre nuestras vidas. Amén. Porque eso es el gran regalo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, la obra de salvación, ¿cómo es? Es un alcance universal. Y por tanto, el mensaje que proclama y llama a la fe, ¿qué es? Es para que todos los hombres sin ninguna distinción puedan venir al camino de Cristo. Y es por eso es que estamos llamados nosotros al discipulado. Esa es la razón por la que usted va a un hogar de un hermano a compartirle la palabra y a reunir a todos los vecinos y decirles: ¿saben qué? Tenemos que predicarle a los demás.
Tenemos que enseñarle que Cristo es la única solución a todo. Desde el problema de la vida eterna hasta el problema más ínfimo dentro de la familia y dentro de la persona. Entonces, Él es la respuesta para todo. Entonces, de ahí, aquí mismo, pues el Señor lo encomienda. El Señor mismo lo encomienda en Hechos 1:8. Recibiréis poder, dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros y recibamos ese poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ese es el trabajo que hoy en día nosotros tenemos que desarrollar y hacer. Tenemos que ir a todo lugar a compartir las buenas nuevas del regalo de salvación del Señor. A compartir que el misterio de la piedad, cómo es que Dios Todopoderoso se hizo hombre para que tú y yo pudiésemos andar en el camino de Él siguiendo su ejemplo y pudiéramos tener una conducta de vida correcta, un beneficio de vida bueno, que obviamente nos llena y que nos va a dar un alcance eterno por sobre todas las cosas. Que eso es lo más emocionante, saber que estamos a las puertas de la eternidad para estar juntos con Dios para siempre. No sé, es que yo creo que obviamente la mente es muy finita para entender que todos los días de nuestra vida vamos a estar con Dios. No lo podemos entender, no tenemos la manera de imaginar algo así, o si se lo imagina, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Para ir avanzando un poquito más, número 5, creído en el mundo. Predicaba a los gentiles, creído en el mundo. Mire, su trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo tiene que rendir un fruto. ¿Por qué le digo yo? Bueno, porque ahí dice que predicaba a los gentiles. ¿Y cuál es el resultado? Creído en el mundo. Claro, no todos van a creer. Yo sé que más de alguno, cuando usted le esté compartiendo la palabra, lo va a llamar lunático, lo va a llamar intolerante, o le va a decir, sos un fanático, mejor andate al estadio, déjate fanático de algún equipo, alguna tontera, pero no todos. Claro, no es de todos la fe, perfecto, no es de todos la fe, pero el punto ¿cuál es? El punto es que el trabajo suyo y mío es sembrar la palabra del Señor. Y el trabajo del Señor es que esa tierra sea una tierra fértil y que la semilla crezca en cada una de las personas. Recuérdese, unos sembramos, otros regamos, pero es Dios quien da el crecimiento. Usted no se martirice diciendo, a este hermano que le he dicho un montón de cosas y no cree nada, menos cree ahora. ¿Ves? No se martirice por eso, porque el creer o el no creer no depende de usted, depende de la obra que el Espíritu Santo haga en la persona. Y cuando usted acuerde, alguien va a creer. No sé cómo fue usted, cómo llegó a usted a los pies del Evangelio. Pero cuando yo llegué, a mí me platicaron mucho acerca del Evangelio. Estudié en una escuela evangélica. Todavía me acuerdo de algunos devocionales y que hasta me reía de ellos. Pero hubo un día que el Señor me iluminó y me llamó y me dijo, Gerardo, este es tu día. Y pasé al frente solito, sin que nadie me dijera, sin que yo solito me vine al frente. Quién sabe cómo me sentía ya, ¿verdad? Para que llegara yo solito, para que yo mismo me doblara la mano para ir al frente. Pero ¿cuál es el punto? Que la predicación surte un efecto creído en el mundo. Cuando tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Sembrar la semilla, sembrar la palabra. No te canses de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque va a traer su fruto. Y eso es lo que Pablo dice. Ahora, no esperes que se te llene la casa. No necesariamente es así. Sí, hermano, ¿iba a decir algo? Amén. Correcto, es que es el trabajo nuestro, es ir, como usted dice, y ve a ese pueblo rebelde, no hay problema. Siembra de la palabra, dile cuál es su rebeldía, dile qué es lo malo. Y claro, cada uno va a hacer conforme a lo que siente en la palabra, pero el punto es que nosotros tenemos que sembrar la palabra. Y dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios, poder de Dios. Entonces, mire qué interesante.
Cuando tú y yo invocamos el evangelio, estamos soltando, estamos derramando poder de Dios. Por eso lo importante de la predicación, por eso lo importante de la exposición de la palabra. Claro, de la palabra, no de otras cosas, no de tus ideas y tus pensamientos, por muy buenos que sean, pero es la predicación de la palabra la que trae el poder de Dios. Y eso es lo que tarde o temprano va a desarrollar y va a germinar. Bueno, para cerrar, número 6, recibido arriba en gloria. Aquí está la glorificación del Señor. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado por los gentiles, creído en el mundo a causa de la predicación. ¿Y qué pasa? Recibido arriba en gloria. Así como ocurre con el cuerpo del Señor, así le ocurre también a su cuerpo, la iglesia. Lo mismo, así como Él fue llevado, glorificado, vindicado por el Espíritu, así vamos a ser cada uno de nosotros llevados y glorificados también con el Padre. Entonces el cierre de este ministerio, pues ¿qué es? La gloria del Señor. El cierre de este ministerio, de este misterio de la piedad, es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Y apúntenlo, la glorificación nuestra que va a venir cuando el Señor venga por cada uno de nosotros también. Porque así es como está la promesa ahí. Entonces, ¿cómo termina esto? Como comenzó, es decir, con Cristo. Él es nuestro héroe, Cristo es nuestro héroe, no hay otro más grande, no hay otro héroe que usted pueda conocer en el mundo, ni fuera del mundo, que no sea nuestro Señor Jesucristo. De Él depende todo y en Él está todo. Ahora, mire, ¿de qué se trata la Biblia? Pues se trata de este héroe, de nuestro héroe como el Señor Jesucristo, de cómo este héroe, siendo el Dios Todopoderoso, viene al mundo con la intención de ¿qué? De hacerse igual con nosotros para limpiarnos a nosotros del pecado, de la condenación del pecado. Pero no solo eso, sino que compartirnos la eternidad con Él también. A enseñarnos y a decirnos, ¿saben qué? Yo voy para el cielo, pero a donde yo voy a apartar lugar también para que ustedes estén conmigo para siempre. Entonces Él vino a prepararnos a ti y a mí para que estemos listos para estar con Él. Entonces salió como un hombre, vino como un siervo, pero ahora regresa. ¿Cómo va a regresar? ¿Cómo va a regresar el Señor? Como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya va a venir glorificado, ya va a venir el Dios que nosotros hemos entendido que Él es. Amén. Y bueno, finalmente en Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor eligió y no el hombre. Amén. Entonces, aquí estamos viendo ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro gran sumo sacerdote, dice ahí. El gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es el que logró venir, morir, justificarnos, limpiarnos, glorificarnos y llevarnos otra vez con Él. Bueno, eso es los pasos que vamos a finalmente tener. Amén. Y eso dice el Señor que eso lo eligió no el hombre, sino que fue el Señor mismo. Amén, amén y amén. Bueno, número 1, entonces el ministerio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios manifestado en carne, como el Dios Todopoderoso viene al mundo, se manifiesta como un pequeño, desarrolla su vida, crece como cada uno de nosotros, y así es como también entiende a qué ha venido, entiende cuál es el propósito de su venida y entra en ese camino, y que también nos dice que lo sigamos. Entonces esa es la manifestación en carne, pero también fue vindicado o justificado en el Espíritu. Ahora, ¿por qué algunas Biblias ponen justificado en el Espíritu? Porque Él se hizo como tú y como yo, y nosotros sí necesitamos esa justificación. Él simplemente recuperar la gloria, recuperar su trono, su corona, pero nosotros necesitamos asemejarnos a Él también. Y también dice visto de los ángeles, como los ángeles contemplan a aquel Dios todopoderoso que viene al mundo en forma de siervo y en una forma humilde. También ¿para qué? Para que sea predicado a los gentiles en base al ministerio, creído en el mundo en base a esa predicación, en base a ese trabajo de la siembra de la palabra, para que finalmente sea recibido Él y finalmente seamos recibidos nosotros por mano de Él a la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo,
Señor, te damos gracias por este buen tiempo de tu buena palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos y podemos llenarnos de tu buena palabra. Ayúdanos en todo momento, en todo tiempo, Señor, a poder entender este misterio de la piedad que tú has desarrollado para nuestro beneficio, para nuestra bendición, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos por ese misterio, gracias te damos por la piedad, por ese amor que tú has derramado sobre nosotros y porque cada día poco a poco nos ayudas a entenderlo. Llévanos siempre con ese bien, con esa bendición, con tu misericordia, con tu bondad, y te agradecemos por el bien que tú has hecho con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, papá, gracias te damos. Amén, amén.